Me van a ir yo hablando muteado. Dios mío, muchachos. Qué pena. Buenos días, muchachos. Bueno. Eh, ¿Listo? ¿Cómo les fue con la coordinadora? ¿Todo bien? Sí, profe, hizo unas preguntitas y ya está. Perfecto. Perfecto. Antes de nada, antes de que se me olvide, y le pido disculpas a Duvier, que no había visto el mensaje. Bueno, también. Bueno, vamos a abrir nuevamente el primer examen. No les he activado el segundo, muchachos. Dios mío, hoy sí se los activo. Qué vergüenza con ustedes. El primero. Bueno, que en realidad no es que me moleste abrir nuevamente la primera evaluación, porque finalmente, digamos que todos los problemas que se presenten en la primera, pues ya no se van a presentar en los otros exámenes. Entonces, no hay problema. Ahí te ajustes. Entonces vamos a dar otro poquito de tiempo. Entonces, ¿qué es aquí? Hoy es 19, 29. Abrámoslo hasta el domingo. ¿Domingo qué era? 3 de octubre. Entonces ya saben, todavía hay 3 personitas que yo sepa que no lo han presentado. Bueno, no, más de hecho. Es más, ¿saben qué? Vean, yo les digo quiénes faltan por presentar el examen. Para que se pongan atentos. Usuarios que no han hecho el intento. 1, 2, 3, 4, 5 personas. Ya saben, tienen hasta el domingo ahí. Ya más allá ya es ser demasiado madre y no podemos. Entonces, bueno, ya lo saben. Otra evaluación, muchachos, va a quedar aquí donde dice vectores y matrices. Más tarde hoy les aviso por WhatsApp aquí también, cuando esté subida. Va a quedar aquí, justo debajo de este coso que dice evaluación. Y ya saben, va a ser solamente vectores, los vectores que hemos visto básicos. No vamos a evaluar ni clase vector ni tampoco la clase ArrayList. Entonces, para que nos pongamos las pilas. Yo les cuento apenas eso ha subido allá. Bueno. Profe, Hola. qué pena. ¿Y cuántos intentos va a tener? También dos intentos. Va a ser la misma metodología, 2 intentos, media hora. Y también cualquier duda, pues me escriben y la vamos a abrir una semana, o sea, hasta el otro miércoles. Bueno, esta parte de vectores y matrices ya la evacuamos porque la necesitábamos para este tema, ordenamiento y búsqueda. Tienen un poquito de material que les va a servir para profundizar en el tema. Bueno, vamos a empezar con este tema. Bueno, primero voy a aburrir con un poquito de teoría. Me toca aburrirlos con un poquito de teoría y más adelante en la clase ya sí empezamos a ensuciarnos las manos con Java. Bueno, entonces, ordenamiento y búsqueda, muchachos. Un ordenamiento es, esperen, yo abro Excel acá que se me hace que lo voy a necesitar para esta explicación. Excel pobre, Excel móvil.
Muchachos, un ordenamiento es simplemente que tomamos un conjunto de datos que normalmente está expresado como un vector y los elementos los vamos a estar ubicando por algún criterio específico. Normalmente el criterio por el que ordenamos ordenamiento es por una lista de valores ascendente o descendente, ¿cierto? Si tenemos valores numéricos, entonces tendrán pues como un criterio de ordenamiento de 0 a 9, bueno, de 0 a 9 no, de 0 al número el número máximo del que esté presente en el, bueno, de hecho no, de hecho ni siquiera es así. De hecho diríamos que del número mínimo al número máximo, o sea, de menos hasta el máximo. Y esta belleza me pone acá una notación exponencial. ¿Saben qué? Numéricamente se ordena del número máximo al mínimo cuando es ordenamiento descendente y del mínimo al máximo cuando es ascendente. Eso es cuando estamos ordenando en base a cantidades. Puede ser, cierto, enteros o punto flotante, enteros largos, etcétera, etcétera. Cuando estamos ordenando alfanuméricamente, o sea, con textos, caracteres, se ordena mediante la codificación. ¿Qué es eso de la codificación? Por ejemplo, el orden que decíamos la otra vez de ASCII, o, ¿cierto? O las otras formas que tenemos de expresar textos en informática, ¿cierto? Con Unicode, tal y tal. Esto de ASCII lo habíamos visto la otra vez, si mal no estoy. Que teníamos esta tabla. A ver, abrámoslo. Teníamos esta tabla en la que estos valores representaban un carácter. Entonces teníamos, por ejemplo, no, ¿dónde está esto? Aquí están, aquí empiezan los caracteres. Teníamos, por ejemplo, el punto que era el número 56, 57 el slash, 60 el 0, tan. Teníamos eso. Entonces vamos a estar ordenando mediante esta, digamos, lo que proponen estas codificaciones de texto. Entonces les decía, por eso es que cuando uno está ordenando, por ejemplo, carpetas en Windows, uno tiene cosas como esta. Por ejemplo, uno está ordenando así, a ver, hagamos una comparación. Es una columna que diga numéricamente y otra alfa. Numéricamente. Si estamos ordenando numéricamente, tendríamos, por ejemplo, tengamos un 0, un 1, un 13, un 8, 4. Digamos que tenemos esto. Lo ordenamos numéricamente, el ordenamiento sería este. 0, 1, 4, 8. Estamos siguiendo el orden de números, ¿cierto? Nosotros organizamos alfanuméricamente, como estamos siguiendo el orden de una codificación de texto. Eso sería así, 0, 1, 13, 4, 8. Cambia el modo de ver las cosas. ¿Por qué? Porque acá el primer carácter aquí, por ejemplo, sería un 1 también. Entonces iría antes que el 4. Entonces hay que tener en cuenta cómo estamos haciendo los ordenamientos.
Me enredé un poquito, muchachos, ahí explicándoles eso. ¿Quedó claro? Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, esos ordenamientos se hacen mediante unos algoritmos. Hay muchos algoritmos de ordenamiento. Existen, por ejemplo, el ordenamiento de burbuja, que es el más básico, el que les enseñan siempre a ustedes en estructuras de datos así de primerazo. Esto también se llama bubble, por Dios, escribe ahí una vulgaridad, bubble sort. Existe otro que se llama ordenamiento de inserción, creo que se llama insert sort. Hay otro que se llama ordenamiento de lo que le llaman en español montículos, que se llama heap sort. Hay otro que se llama ordenamiento por mezcla. Que se llama merge sort. Hay otros más. Yo sé que yo recuerdo son como 20, pero vamos a ver como los más representativos. Vamos a ver este burbuja, vamos a ver este mezcla y tal vez veamos este también, pero este es más de lo mismo. Vamos a ver. Al menos burbuja y mezcla los tenemos que revisar, según el MUFOR también. Bueno, ¿qué más les digo? Bueno, van a ver, van ustedes a darse cuenta que, digamos, en estos ordenamientos siempre hay como pros y contras de cada uno. Hay unos que tienen un algoritmo más complejo, pero consumen menos variables, y hay otros que hacen un uso más extensivo de variables, consumen menos procesador, por así decirlo. Entonces van a ver que existe como un equilibrio siempre en todos estos algoritmos de ordenamiento, que es como una batalla entre procesador y memoria RAM, por así llamarlo. Bueno, así a modo de anticipar las cosas, los algoritmos de búsqueda, que también los vamos a ver más adelante. Tal vez no hoy, porque no sé si alcancemos a ver eso hoy. Se valen de algoritmos de ordenamiento. Sin ordenamiento no hay búsqueda. ¿Por qué? Porque, o sea, la única búsqueda posible, y ya lo veremos cuando lleguemos ahí, sin tener un conjunto de datos ordenado, es una búsqueda repasando todos los elementos. En cambio, cuando uno está buscando en un conjunto de elementos que ya viene ordenado de por sí, pues se simplifican las cosas. Se simplifican las cosas. Bueno, ¿qué más les digo? Aplicaciones de estos algoritmos de ordenamiento y búsqueda. Hay muchas. Hay muchísimas. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una base de datos, que creo que deben estar viendo bases de datos 1, si mal no estoy. Ustedes tienen, por ejemplo, esto. Ustedes tienen una tabla así. No voy a poner nombres de anime, sino que voy a hacer esto más sencillo. X, Y, Z y J, K. Pongamos notas al azar. Bueno, resulta que yo tengo esto que es un conjunto de datos que está ordenado mediante el ID. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, ejecutar sobre esta tabla un algoritmo que me trajera todo ese conjunto de datos, pero descendente por notas, tendría que repasar toda esta tabla
y hacer primero un ordenamiento por estas notas. Entonces, ese es un uso pues, de lo que vamos a ver. Hacer consultas sobre conjuntos de datos con, digamos, diversas aplicaciones. Bueno, también si yo tuviera esto un poquito más complejo, podría también tener un índice en el que yo tuviera estos datos, pero no ordenados por ID, sino por nombre. O sea, tener esto mismo, pero por decir así, acá X, Y, Z, y aquí los IDs correspondientes. Entonces, si yo hago este ordenamiento, esto me permitiría a mí hacer búsquedas por nombre de un modo más eficaz. ¿Por qué? Porque es más eficaz lo que tengo yo aquí a la derecha que esto, si estoy buscando por nombre. Porque yo puedo hacer diferentes algoritmos que me permitan llegar a un nombre mucho más fácil. Vamos, digamos que yo estoy buscando la Z. Estoy buscando el nombre Z. Si yo no tuviera estos algoritmos de ordenamiento para hacer esta búsqueda, tendría que venir X no es, bueno, Y no es, Z sí es. Perfecto. Entonces ya llegaría ahí en 3 pasos. En cambio, si yo tuviera esto ordenado, yo podría llegar y coger una posición aleatoria aquí y decir tun Y. Bueno, es mayor tun, entonces adelante una Z tan, un solo ciclo de proceso en comparación a 3 con los que tenía antes. Pero bueno, eso ya lo van a ver ustedes creo que es bases de datos 2 que ven índices y todo eso. Pero en lo que vamos a ver hoy se fundamenta todo lo que ustedes van a ver en ese punto. Bueno. ¿Qué más les digo yo sobre ordenamiento? Bueno, también hay muchas aplicaciones de esto. De pronto, pues, por tiempo y porque no interesa tanto a la materia, les digo pues que también los sistemas de archivos hacen mucho uso de algoritmos de ordenamiento y búsqueda, claro. De hecho, la estructura que ustedes imaginan de carpetas y de archivos, eso por dentro es una cosa que es totalmente diferente. Eso por dentro son unos árboles. Que ya, pues tampoco me voy a extender en explicarles qué es un árbol, pero un árbol sin un ordenamiento previo no existe. Entonces, es como les dijera, no me voy a ir por ahí. No me voy a ir por ahí. Ya medio les iba a explicar por qué un árbol funciona mejor que un índice en tabla, pero no me voy a ir por ahí. Bueno, también otra aplicación muy, digamos, preponderante en sistemas de estos ordenamientos son las copias de seguridad. Para verificar copias incrementales y para hacer copias en medios que no son de acceso aleatorio, por ejemplo, cintas que, aunque ustedes no lo crean, hoy, septiembre 29 de 2021, todavía se usan cintas, así como las de los cassettes que usaron nuestros abuelos. Todavía se usan para guardar datos, aunque ustedes no lo crean. Ese manejo con cintas también usa pues muy extensivamente algoritmos de ordenamiento para poder hacer búsquedas en eso, porque en esas cintas no se puede acceder aleatoriamente, sino que todo tiene que ser secuencial. Entonces, eso es pues un gallo, un problema. Bueno, listo por este lado. Entonces vamos a ver los algoritmos de ordenamiento. Algoritmos de ordenamiento. Desde que se me olvide.
les pongo esto en Teams. Me demoro 20 segundos. Listo, algoritmos de ordenamiento, muchachos. Miremos primero el bubble sort, o ordenamiento de burbuja. Si se escribe pegado o despegado. Dejémoslo así. Entonces, muchachos, ¿qué es el ordenamiento de burbuja? El ordenamiento de burbuja, muchachos, es que nosotros cogemos nuestro conjunto de datos, normalmente un vector o una lista puede ser también, pero normalmente es un vector. Y cogemos ya dos elementos, los ordenamos, vamos pasando varias veces por ese vector hasta que hagamos una pasada en la que ya no tengamos que ordenar nada. Y en ese caso, pues consideraríamos que el vector ya está organizado. ¿Por qué les digo que eso es más un tema de vectores que de listas? Muchachos, porque las listas en Java o en C#, lenguajes entre comillas, digo entre comillas, con mucha sátira, modernos, se implementan mediante unos objetos que por dentro ya tienen esos datos, no solamente en el orden en el que vienen los índices, sino también ordenados normalmente mediante un árbol binario. Entonces por eso nos vamos a estar refiriendo a esto más en cuanto a vectores que en cuanto a listas. Bueno, entonces como les decía, bubble sort, vamos cogiendo de a dos hasta que y vamos haciendo varias pasadas a lo largo del vector hasta que hagamos una pasada en la que ya no tengamos que ordenar nada. Ejemplo de eso. Vamos a hacer acá un vector hacia el azar. Voy a hacer como si hacerlo horizontal lo vemos mejor. Como si pasara el gato aquí. Anoté cosas que no son, pues. Me quedo como muy ordenado acá. Vamos a ver con dos. Tenemos 12 elementos iguales. Listo. Cojamos ese vector. Digamos que tenemos este, que es nuestro vector inicial. Vamos a coger de a dos elementos. Vamos a coger de a dos. Si este Excel me lo permite. Yo sé que es impresentable que yo no tenga Excel porque el tecnológico lo regala, pero vamos a diferenciar estas casillitas con diferente sombreado. Así para que las veamos más claras. Tengo este vector inicial y voy a estar haciendo comparaciones de dos en dos. Entonces, vengo aquí y miro estos dos elementos. Entonces dicen 5 y 6. Ahí no hay nada que ordenar. Después cojo estos dos, 6 y 1. Y ahí sí, ordeno, coloco primero el 1, luego el 6. Después cojo estos dos, 1 y 4. Muchachos, me enredé. Muchachos, por Dios, no. No me hagan caso, volvamos a empezar que me confundí. Cojo estos 5 y 6, están bien. Ahora, cojo 1 y 4 y están bien. 5 y 7 están bien. 2 y 9 están bien. Después hago una pasada con estos elementos, pero digamos avanzando una posición.
Entonces 6 y 1, este 5 queda ahí. 6 y 1 se reordenan. Después cojo 4 y 5, están bien. 7 y 2 se reordenan. 9. Después vuelvo a hacer una pasada, empezando esta vez sí desde la posición inicial. No desde la 1, sino desde la 0, por así decirlo. Entonces 1 y 5 se reordenan. Después 6 y 4 se reordenan. 5 y 2 se reordenan. 7 y 9 están bien. Hago otra pasada, pero empezando así. Eso es un rollo. 1, 4 y 5 se reordenan. 2 y 6 también. 5 y 7 quedan como están. 9. Después, ¿qué pasa? Hago otra pasada. Pero, a ver, esta pasada la hicimos. Empezando desde 0, empezando desde 1, empezando desde 0, empezando desde 1. Esta sería desde 0. Entonces, 1 y 4 quedan igual. 2 y 5 se reordenan. 6 y 5 se reordenan. 7 y 9 quedan bien. Hago otra pasada empezando aquí. 1, 2, 4. Estos dos. Esperen. Estos dos 5 y 5 quedan igual. 6 y 7 ya están ordenados. 9. Luego hago una pasada más. Vean lo ineficiente que es esto. Hago una pasada más empezando desde el principio. 1, 2, quedan bien. 4 y 5 quedan bien. 5 y 6 quedan bien. 7 y 9 ya están bien. Última pasada, así. Miro. El 1 queda ahí. 2 y 4 ya estaban bien. 5 y 5 ya estaban bien. 6 y 7 estaban bien. 9. Y digamos que completamos un ciclo completo en el que no hubo ordenamientos. Entonces, solo hasta ahí el algoritmo ya dice que este vector quedó ordenado. Un poquito enredado, muchachos, este tema, pero ya saben que pueden meter la cuchara en cualquier momento. Profesor, ¿qué es lo que usted hizo ahí? Que eso no entendí tanto. Vamos a contar el número de ciclos que tuvimos que hacer ahí, 8 ciclos. 8 ciclos en los que partimos de este vector, que me lo inventé ahí, cualquier cosa, y obtuvimos esto. Si tuviéramos un vector de caracteres, pasaría lo mismo, ¿cierto? Tan A4. No voy a volverlo a hacer el algoritmo, pero sería igual, sino que ya saben que el criterio de ordenamiento sería por la tabla de ASCII. Siempre una cosa esta así. Cosa así. Haríamos el mismo procedimiento. Ok. Eso sería el bubble sort. Vamos a implementarlo en Java. Para que lo veamos ya más trabajando y no tan en palabras. Esperen, yo pongo el zoom. Java. Hola, esto burbuja. Hola, bubble sort. Dímelo así. String.
Acabémoslo para que se pueda compilar. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos aquí? Bueno, vamos a colocar el arreglo o vector. Vector a ordenar. Ponemos solo vector. Bueno, 6. ¿Y dónde tengo yo el Excel? Si quieren, cojamos este mismo. 5, 6, 1, 4, 5, 7, 2, 9. Para que lo veamos allí. Entonces, esto es igual a... ¿Sabes qué más? El 5 que está malo en este teclado. 6. 1, 4. 5, 7. 9. Ahí tenemos el vector. Bueno. Entonces, muchachos, necesitamos también... bueno, vamos a poner como una especie de bandera. Inicializamos falsa. ¿Saben para qué? Para darnos cuenta de, en cada ciclo, a lo largo del vector que hagamos, nos vamos a dar cuenta de si hubo un cambio o no, si hubo una translocación o no. Entonces esta bandera tendríamos que reiniciarla en cada ciclo y veríamos cuando ya la bandera se complete un ciclo y esté falsa, ahí terminamos el algoritmo. Sí, haríamos así. Bueno. Vamos a mostrar el vector sin ordenar primero que nada. O sea, el vector virgen, digámoslo así. Inline, vamos a mostrar vector string. Vamos a ver. No se puede encontrar una main. Estamos en Java. Dios mío. Bueno, con ustedes. A ver qué pasó acá. Así es. A ver. ¿Qué estoy haciendo yo ahí de mal? No se quiere comportar esto hoy. A ver, abramos cualquier otra clase que tenga yo. Abramos la clase anterior. Debe estar en Teams. No será de pronto porque los corchetes están en el ARS y en lugar del string, Ay, Dios. en la línea 3. Ay, Dios mío. Tenés razón, tenés toda la razón. Ay, no. Epa, dale, profe. Gracias. Claro, Dios mío. A ver. Vamos a dar así. ¿Qué estoy haciendo mal?
Miremos un ejemplo, miremos la clase pasada, a ver qué estoy haciendo yo mal. Sí, qué pena con ustedes. Hoy más temprano estaba haciendo TypeScript y tengo la cabeza como revuelta con tanta cosa. Todos esos lenguajes se parecen. Ah, si es esto, me pego un tiro. Dios mío. Ay, Dios, muchachos. ¿Qué les digo? Era esa, bueno, esa bobada. Casi suelto ahí el indio. Ay, no me digas que me toca. Ay, claro, porque este es un vector. Esto es un vector normal. Ay, Dios. Dios mío. Bueno, no importa. Lo imprimimos a la antigua. Un for. Gracias, muchachos, por su comprensión. Copy. Menor que eso es un vector de 8. Igual podría ser el punto length, pero bueno, de hecho, sí, punto length. Bueno. Vector posicioning. Esto no se confunda. Vámonos así. Voy a imprimir una coma al final, pero no importa. Paso a borrar un coso sin nada. Listo, ahí está el vector inicialmente. Ahí está el vector inicialmente. Bueno, ahora sí vamos a implementar el bubble sort. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es un ciclo. Tendríamos que hacer primero un ciclo que sea de toda la longitud de. Sí. Tendríamos que hacer un ciclo que sea que recorra todo el vector y un ciclo adentro que haga. A ver. Tenemos que hacer un ciclo de todos y hacer un ciclo adentro de ese que recorra el siguiente elemento. Sí. Algo así. Bueno, vamos a usarla ahí, no importa. Sí, sería menor que 8, pero ¿saben qué? Usemos estos 8 así, sino que usemos el punto length, Dios mío. Ay, Dios mío. Muchachos, hoy no soy persona, hoy tengo la cabeza en otra parte. Y punto length, vector punto length. Sí, y así podemos después jugar con este vector que tenemos aquí y probar cosas distintas. Y más. Estaríamos recorriendo todo el vector. Sí, porque de hecho el número máximo de iteraciones que tiene eso es la capacidad del vector.
Creo que sí, creo que sí, si no funciona nos devolvemos. Bueno, entonces este ciclo sería para cada una de estas iteraciones. Y en cada una de esas tendríamos que reiniciar, muchachos, esta bandera que pusimos acá, porque, por dicho, tendríamos que decir al principio, esto va a ser falso. La cambiamos a verdadera. Cada vez que haya una, ¿cómo decirlo? Una traslocación, vamos a decir traslocación, yo ni quiero decir si esa palabra existe, pues un reordenamiento, digámoslo así. Y al final del algoritmo la vamos a revisar y si sigue falsa, ahí cortamos este ciclo. Porque si digamos se hizo un pasón por todo el coso y no hubo cambios, entonces ya se consideraría que el vector está ordenado. Bueno, mejor dicho, acá haríamos traslocación, yo no sé si esa palabra existe, el cambio de valores. Haríamos acá y acá, digamos que al final comprobamos la bandera. La comprobaríamos si bandera, entonces salimos del ciclo con break. Miento, si no bandera. Si no bandera salimos de break, porque si la bandera es falsa, si sigue falsa después de lo que vamos a poner aquí, ahí es cuando sería ya el final del algoritmo. Bueno, ahora vamos a hacer la traslocación aquí. ¿Cómo viene siendo eso? Sería así, for ya tenemos la i, entonces haríamos int j, sería igual a 0, pero esta j no la llevamos hasta el final, sino hasta el final menos 1. ¿Por qué? Porque esta j vamos a comprobar el elemento en j contra el elemento en j más 1. Sí, entonces sería j menor que vector.length menos 1. J más. Ya van a ver por qué menos 1, muchachos. Bueno, en realidad es por lo que les acabo de decir, porque vamos a estar haciendo vector en posición j contra vector en posición j más 1. Entonces, si llegamos al final del coso del vector y fuéramos a hacer j más 1 al final, habría un error de índices, ¿cierto? Nos estaríamos saliendo del coso, del vector. Qué pena, muchachos, el coso, no sé qué. Hoy no me fluye. hoy no me fluye el verbo. Bueno. Pues acá dentro de este for tendríamos que hacer la comparación de ver si el elemento que está, digamos, viéndolo acá gráficamente, si el elemento que está a la derecha es menor que este, entonces ahí es cuando hacemos el cambio acá. Entonces eso sería un if. Entonces sería si vector la posición j es me brinca esto por todas partes. Si vector en la posición j es menor que vector en la posición j más 1, o sea, si el elemento j es mayor al que sigue, hacemos el cambio. Sí. Si el vector, el que está primero, es mayor al que sigue, hacemos el cambio. Entonces, acá, muchachos,
no podemos hacer el cambio directamente, o sea, como llegar y decir, J es igual a J más 1 y J más 1 es igual a J. No lo podemos hacer porque estaríamos sobreescribiendo esos elementos y al final nos quedarían los dos elementos iguales. Entonces tenemos que tener como un elemento auxiliar. Mejor dicho, el verbo que les acabo de decir lo hago aquí en Excel. Si tuviéramos, por ejemplo, un 6 y un 4, ¿cierto? Yo digo, bueno, los voy a cambiar. Entonces este 6 me lo llevo para acá y este 4 me lo llevo para acá. Entonces, si yo hiciera eso directamente, les diría, acá voy a poner este elemento, y voy a volver el que está aquí para acá. Pero es que este ya lo cambié, ya este es un 6 también. Tendríamos, al final los dos elementos serían iguales. Entonces eso no lo podemos hacer, sino que tendríamos que utilizar un elemento auxiliar. Es decir, este 6 lo voy a poner en otra parte por aquí. Entonces, este 4 me lo llevo para acá. En este momento ambos serían 4. Y después, para llenar este, cogería, espero, el elemento que tengo auxiliar. Ahí se haría el cambio bien. Entonces nos toca usar más memoria RAM. Ese es un, bueno, realmente es como un precio que hay que pagar para hacer eso, pero no es tanto. No es tanto como ya vamos a ver en el merge sort, que ese sí es muy, muy ineficiente en memoria. Bueno, entonces nos toca colocar un entero aquí, pongámosle auxiliar. Así. Y en ese auxiliar vamos a colocar el vector en la posición J. Bueno, ahora sí movemos, porque tengo ese vector allá, ese vector posición J ya guardado. Entonces podemos reemplazar. Entonces ya el vector en la posición J, voy a decir que es igual al vector en la posición J más 1. Ya no tengo problema porque tengo el otro allá guardado. Y el vector en la posición J más 1 va a ser igual al auxiliar. Las tocamos. Y aparte nos toca decir que bandera va a ser igual a verdadero porque hubo un cambio. Y esto lo vamos a correr hasta que ya no haya más cambios. Bueno. A ver, yo escondo esto para que vamos a ver el algoritmo en todo su esplendor. Estoy recorriendo todo, después recorro así. Sería solo esto. Ahora, este for me lo voy a llevar para el final. ¿Saben para qué? Para que nos muestre el vector ya después de que haya pasado por ahí. Vamos a hacer aquí lo siguiente para que lo podamos ver mejor. System.out.print solamente. Sin ordenar. Bueno. Estoy con un print line que ustedes saben que lo único que hace es añadir una nueva línea al final. Vamos a llevar esto. Ahí estamos repitiendo, pero factor ordenado. A ver si es tanto la dicha. Entonces tenemos el vector sin ordenar, es el vector original, vector ordenado, nos quedó ordenado. Nos quedó ya ordenado. Muy bien. Pero yo no quiero avanzar antes
sacarme una espinita de aquí. Quiero borrar esa última coma de... Si mal no estoy es con esto. Quiero borrar esa última coma de los vectores. Qué bonito. Listo. Bueno, ¿qué es esto, muchachos? Es la secuencia de escape del backspace, o sea, de la tecla que tienen ustedes encima del enter. Bueno, listo el de burbuja. Antes de que se me olvide, también les voy a poner esto en Teams, que después no lo hacemos si ustedes no tienen material para estudiar en su casa. Materiales de clase, documento de Word, como el ordenamiento burbuja. Entonces, como ven, muchachos, este algoritmo es un poquito consumidor de memoria, de proceso, perdón. De memoria no tanto. Solo lo único es esa variable auxiliar, pero eso no es nada. Yo veo que se haya quedado. Ahí está. Ordenamiento burbuja. Listo. Ahora, muchachos, vamos a pasar con el otro ordenamiento que es el merge sort. O como se le conoce también, ordenamiento por mezcla. ¿Cómo que por mezcla? Ya vamos a ver por qué se llama así. Volvamos acá al Excel un momento. Merge sort. Entonces, este es un poquito más maluco de entender. Es un poquito más complejo, pero digamos que en cuanto a procedimiento es más, ¿cómo decirlo? Es más eficiente. Más eficiente para el computador. Peor para el cerebro de nosotros, pero es más eficiente para el computador. Vamos a coger otro vectorcito acá. Cualquier cosa ahí, lo que sea. Se fue. Bueno, entonces, ¿en qué consiste, muchachos, este merge sort? Este merge sort no tenemos que recuperar así como una bandera cada vez, sino que lo que hacemos es que partimos este vector en mitades hasta llegar al menor número que podamos. Normalmente es un 1 o un 2. Lo vamos partiendo en mitades y cuando ya tengamos las unidades mínimas, o sea, de A2 o de A1, las ordenamos y después juntamos haciendo un vector un poquito más pequeño y ese vector lo ordenamos con ese conjunto de vectores más pequeños que quedaron, los vamos juntando también de A2, los ordenamos y así hasta llegar al tamaño original que teníamos del vector. Este es un poquito más enredado, voy a sacar el Paint. Nos queda mejor verlo en Paint que en Excel. Sort. A ver, pongámosle a esto zoom. Nos queda mejor aquí porque estos temas, muchachos, estos de ordenamiento son un poquito mucho abstractos. Entonces digamos que tenemos ese que teníamos allá que era 5 1 4 2 8 3. Teníamos este vector 5 1 4 2 8 3 y lo voy a enmarcar para que veamos que es uno solo. Ese vector, muchachos, lo dividimos hasta que tengamos vectorcitos de 2 y de 1. Entonces, acá vamos a dividirlo. Vamos a tener, a ver,
vamos a tener un vector 5, 1, 4. Por acá, 1, 2, 8, 3, que lo dividimos. 2, 8, 3, pongámoslo a la misma altura del otro. Tenemos esto. Ahora, esto todavía lo podemos dividir más porque no hemos llegado a tener pequeños vectores de 2 o de 1 componentes. Entonces, lo seguimos dividiendo. Cuando su profesor aprenda a usar Paint, todo va a fluir mejor. Tendríamos un vector 5, 1, 4 por allá aparte. Este lo dividimos. Tenemos un vector 2, 8. Y tenemos un 3 aparte. Nos queda esto así. No les voy a hacer cajoncitos porque me estoy demorando mucho. Tenemos este 5, 1, 4. Bueno, sí lo voy a hacer. No me demoro nada. Quiero que esta imagen quede en el Teams. Listo, entonces llegamos al punto en el cual, muchachos, tenemos vectorcitos de 2 y 1 posiciones. Cuando hagamos el algoritmo en Java, muchachos, vamos a ver que nos toca estar definiendo vectores y definiendo vectores nuevos y un montón de vectores nuevos y de consumo de memoria tremendo. Este algoritmo, a diferencia del anterior, del bubble sort, es muy ineficiente en memoria. Hay que crear un montón de vectores copias. Pero en cuanto a procesamiento es mejor que el bubble sort. Entonces, como les decía yo al principio de la clase, existe como ese equilibrio. Bueno, entonces ahora, estos vectores que tenemos de magnitudes mínimas, 1 y 2, los vamos a ordenar. Entonces, de acá nos saldría un vector 1, 5, vector 4. Ese ordenamiento, muchachos, les anticipo, es este mismo, ¿cierto? Este aquí que veíamos. Ya, si el vector es mayor que este, entonces pon trasloque. Eso fue lo que hicimos acá. 5, 1, cambiamos a 1, 5. 4 es un solo elemento, entonces no hay que hacer nada ahí. 2 y 8 ya están ordenados. Entonces no hacemos nada. Y 3. Y el número 3. Entonces ese sería nuestro primer ordenamiento. A ver. Pero si yo estoy... Vamos a citar. Ahora nos estamos devolviendo. Entonces, tendría que unir estos dos vectorcitos y hacer el ordenamiento. Entonces, 1, 5, 4 los junto y ordeno y me queda 1, 4, 5. Estamos haciendo como especie de divide y vencerás, ¿cierto? Haciendo pequeños ordenamientos en lugar de hacer el ordenamiento grande que decíamos en el bubble sort. Y aquí 2, 8, 3. Juntamos y ordenamos, nos quedaría 2, 3, 8. Juntamos y ordenamos, nos queda 2, 3, 8. Entonces resulta, muchachos, que luego vamos a hacer un ordenamiento sobre este vector grande, que es mucho más fácil de ordenar en cuanto a proceso que
el vector que teníamos inicialmente. Es mucho más fácil ordenar un 1, 4, 5, 2, 3, 8 que un 5, 1, no sé qué, no sé qué. Y finalmente cuando juntamos, pues nos queda 1, 2, 3, 4, 8. Boté el 5. 1, 2, 3, 4, 5, 8. De pronto aquí, muchachos, no se ve tanto la diferencia en eficiencia digamos, con respecto al otro algoritmo. Pero cuando ustedes tienen conjuntos de datos realmente grandes, este proceso conviene hacerlo. Bueno, aquí en el TDA virtual, en esta parte, de ordenamiento y búsqueda, aquí les puse yo unas gráficas para que cojan mejor la idea de esto. Incluso acá están los algoritmos ya hechos. Va. Este coso que dice Java Sorting Algorithms. Ya están ahí, el Bubble Sort, lo que acabamos de hacer. Bien explicadito. Bueno, aquí lo hacen distinto. Aquí lo hacen un poquito distinto a como lo hice yo. Pues yo lo hice de un modo muy rudimentario, pues, pero lo pueden mirar. Bueno. Entonces ahí les dejo ese material. Que si realmente este concepto es pesado de entender. Bueno, ¿dónde estaba? Aquí en el Paint. Bueno, las 2:20. Muchachos, ¿les molesta si dejamos acá por hoy? Hacemos el algoritmo de Merge Sort el viernes. Que, bueno, no alcanzaríamos antes de las 1:30 y yo tengo que hacer algo. Y me da pena con ustedes, pero ¿les parece bien? Sí, profe. Sí, profe. Profe, está bien. Perfecto, muchachos. Entonces concluimos. Les dejo acá este gráfico feo que hicimos acá en Teams. Y cerremos, muchachos. Dudas, inquietudes, no solo del tema, sino de los exámenes. Quejas. Perfecto. Listo. No, bueno, muchachos, entonces sí, nos vemos el viernes, si Dios quiere. Cualquier cosa por WhatsApp, cuando les active el examen les aviso. Hola. No le iba a preguntar eso, cuando activaba el examen. Ah, sí. Un poquito más tarde hoy. Yo se los activo hoy, ahorita. Ahorita en un ratico hago algo y les monto el examen. Y les aviso por WhatsApp y por aquí. Bueno. No, listo, muchachos. Entonces, que tengan un muy lindo miércoles y nos vemos pasado mañana. Hasta luego, profe. Gracias. Profe, muchas gracias. Luego, Hasta luego, muchas gracias. luego, muchachos. Gracias a ustedes. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Gracias a vos. Chao.